Buenas tardes a todos los miembros de la comunidad jurídica del Consejo. Continuamos hoy con nuestras conferencias. Hemos aprovechado esta coyuntura para contar con la compañía y con el conocimiento de expertos en distintas materias. El día de hoy nos acompaña el profesor Giacomo Sabatoni. El profesor Sabatoni es abogado de la Universidad La Sapienza, la Universidad de Roma, donde realizó también una especialización en Derecho Romano. Desde hace varios años el profesor Sabatoni reside en Colombia, ha trabajado para diferentes universidades, el Bosque, el Rosario, y hoy nos acompaña en un tema que resulta del mayor interés y de la mayor importancia. Él va a analizar el tema relativo a la responsabilidad del Estado con motivo del advenimiento del nuevo coronavirus, del COVID-19. Es un tema importantísimo. Nosotros tenemos en la agencia la idea de que analizar el derecho comparado y aprender de las experiencias que están teniendo lugar en otros países, pues resulta de la mayor importancia. El profesor Sabatoni va a circunscribir su tema al escenario italiano, pero por supuesto ese aprendizaje, ese conocimiento nos va a hacer a nosotros muy útil para conocer y para determinar nosotros solucionar este reto enorme que se nos avecina. Después de la conferencia del profesor Sabatoni, los asistentes, como es tradición, tendrán la oportunidad de formular algunas preguntas. Les pido el favor de que lo hagan a través del chat y yo las comunicaré. De manera que invito al profesor Giacomo Sabatoni para que nos acompañe encendiendo la cámara y para que inicie su charla. Bueno, profesor Sabatoni, buenas tardes, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, gracias por la presentación, obviamente, la oportunidad de estar aquí. Espero, teniendo en cuenta el nivel de los conferencistas que han tenido, poder tener el mismo nivel. Entonces, empezaría de una vez la presentación, si usted está de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas Benvenuto. Gracias. Gracias. Entonces, empezamos directamente con la conferencia. Les digo que, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Yo estoy acostumbrado a hablar frente a un público, entonces como a medir un poco el aceite del público, entonces a mirar un poco las reacciones. Y sí me queda un poco difícil efectivamente hablar frente a una pantalla así, entonces bueno, me permitirán alguna inseguridad, digamos así, no tanto conceptual cuanto en la voz. Estoy un poco emocionado. Entonces, el título de la conferencia es esto que pueden ver, que se llama La responsabilidad del Estado italiano frente a las consecuencias personales y patrimoniales del COVID-19. Lo que me han pedido era como un recorrido general, como un barrido general sobre la responsabilidad del Estado italiano en este caso específico. Entonces, primero que todo quisiera mostrarle la estructura de la presentación, que será, digamos que tendrá este orden lógico. Primero que todo, el hecho jurídico relevante que ha cambiado un poco la figura de la responsabilidad, porque frente a una situación de emergencia se han tomado medidas que de cierta forma, como decir, reorganizan un poco la estructura del Estado. Es un poco fuerte, o sembra un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero de cierta forma, gracias a la emergencia, como veremos, el Estado funciona de una forma un poco distinta. En segundo lugar, mostraremos cómo son las diferentes funciones del Estado
a diferentes niveles, entonces a nivel de gobierno central, de autonomía regional y de autonomía local, en particular con las alcaldías. Y en último, qué tipo de responsabilidades se generan a cargo de la administración pública. El primer elemento, como les contaba, es el hecho jurídico relevante. Mucho antes, realmente, pues no mucho, pero por lo menos un mes antes de que de verdad empezara una emergencia sanitaria real en Italia, especialmente en el norte de Italia, ya con recomendación de la Organización Mundial de la Salud y con pues un poco de previsión de los que iba a suceder, o tal vez probablemente el gobierno tenía ya algunas informaciones que no difundió, se adoptó una medida prevista en el ordenamiento italiano el 31 de enero que corresponde a la declaración del estado de emergencia sanitaria. Esta declaración del estado de emergencia sanitaria tiene fundamento jurídico en el acto más reciente, digamos, realmente empieza en el 92, después ha sido modificado varias veces hasta llegar al 2018 con este decreto legislativo que es el número 1, que permite entonces a la Agencia Nacional de Protección Civil actuar como después de la declaración como a través de ordenanzas, se llama en italiano, que son órdenes, literalmente, que van de la autoridad central, que es la protección civil, que igualmente es parte misma del gobierno, es un órgano autónomo, pero que se refiere o que referencia siempre constantemente con el gobierno y que entonces administra esta situación de emergencia. ¿Qué tanto intervento tiene? Depende obviamente del caso específico. Después del 31 de enero realmente fue una actividad principalmente de supervisión. Digamos que el poder, una vez que se le asigna a la protección civil tiene cierto margen de aplicación, cierto margen de discrecionalidad en el uso de este poder. Entonces, al principio obviamente entró, pues no pisando los pies, entró en punta de pies, más bien sin intervenir mucho, más que todo empezando ciertas actividades que fueran como propedéuticas para enfrentarse a una eventual situación de emergencia. La declaración, sin embargo, tiene un efecto jurídico importante porque, como pueden ver, digamos, se dirige a crear tres grandes ejes en la administración de la función pública italiana. Primero, mirar cómo desarrollar una capacidad de acción integrada entre los diferentes órganos del Estado a todo nivel, central, regional, local y también al interior del mismo órgano, por ejemplo, nacional, los diferentes ministerios que gozan siempre de cierta autonomía operacional, pero que en caso de emergencia, digamos, deben tener esta actividad integrada que pues enseguida vamos a mirar un poco más en el específico. Centralización de los poderes, obviamente en caso de la centralización, en este caso como regional, en el sentido que, o mejor dicho, nacional, porque todo se va centrando sobre Roma, que es obviamente la sede del gobierno. Y en último, un aspecto que es puramente jurídico, que esta declaración de emergencia en Italia no otorga poderes especiales, simplemente reconduce poderes que son locales en cabeza del gobierno central. Entrando un poco más en el detalle para mirar efectivamente esta reorganización, llamámosla así, de la declaración del estado de emergencia, miramos a qué se refiere esta capacidad de acción integrada. Entonces, la idea es actuar rápido, no pasar por demasiados filtros y por demasiadas cabezas que decidan de forma tal que una vez tomada la decisión sea directamente aplicable sin pasar por opiniones, paredes, consultaciones, etcétera, que hacen que se estorbe un poco el proceso, que se ralentice demasiado y que sea menos efectivo. Todo esto entra, digamos, en cabeza pues, de Angelo Borrelli, que actualmente es el presidente o el director de la Protección Civil, y de un comisario que pues, en la crónica se ha escuchado bastante, un comisario especial,
que colabora con la protección civil para coordinar la actividad, coordinar y exactamente integrar la actividad de los diferentes instituciones públicas y privadas que actúan para enfrentarse a la emergencia. Hablamos, por ejemplo, de todos los organismos de salud, de las fuerzas de policía en materia de seguridad, de las organizaciones de voluntariado también, que también participan en varias actividades, por ejemplo, colegadas al sistema de salud y al sistema de telecomunicación. Digamos, se va creando exactamente una única cabeza que mueve un poco todos los tentáculos, digamos, de la administración pública. Todo esto obviamente se encabeza como gobierno central. Entonces, gracias a la declaración de emergencia, algunas competencias que constitucionalmente y normalmente están en cabeza de las autoridades locales, no sé, de las regiones, por ejemplo, que tienen algunas en particular, una autonomía bastante amplia, se reconducen otra vez al gobierno central, de forma tal que se pueda hacer una proyección y también pensar en un enfrentamiento con la emergencia que sea coordinada a nivel nacional. No necesariamente es más eficiente o mejor, simplemente que es un mecanismo que funciona o que se ha pensado en este sentido. Esta centralización del poder, sin embargo, tiene un amparo constitucional importante, porque es cierto que en la segunda parte de la Constitución italiana se identifican cuáles son las competencias regionales, pero es cierto también que todo esto tiene en la misma segunda parte un artículo que es el 120 que permite suspender todas estas autonomías en caso de grave emergencia nacional. En este caso, el COVID-19 seguramente lo ha sido. El tercer punto, que es muy importante porque es un poco una particularidad que tiene mi país, es que no hay poderes especiales que se otorgan al gobierno central. Exactamente porque el director citó mi pasión, no solo académica, pero también profesional para el derecho romano. Digamos, los romanos suspendían la organización republicana en tiempo de crisis para asignar el poder a un solo sujeto. Entonces tenía poderes especiales y tenía en sí todos los poderes del Estado. Sí tenía responsabilidad seguramente, pero el famoso dictador o la idea del dictador que tenemos hoy en día nace exactamente de esta figura. Esto probablemente por herencia histórica o por miedo a lo que ha pasado en la primera parte del siglo XIX en Italia, digamos, la Constitución italiana no lo prevé. Lo que pasa o lo que sucede es que simplemente se asignan al Estado central los poderes que a veces son compartidos, se le asigna en forma exclusiva, más las reglas son exactamente las mismas. O sea, igualmente es más un tema de coordinación del funcionamiento que no un poder especial que se asigna. Entonces, deben considerar que las limitaciones son las mismas que siempre existen. O sea, simplemente se trata de una obrar en forma distinta, más que obrar en forma especial. En este escenario, el gobierno central adoptó medidas, digamos, en tres grandes ejes, que son, obviamente, la emergencia sanitaria, que ha sido prioritaria, medidas que son prácticamente a sustentación de la emergencia sanitaria, que fueron la medida de restricción personal, y no último, y más que para algunos tenía que ser el primer punto, eran medidas para enfrentarse con la emergencia económica y de trabajo, y del sector del trabajo. Las medidas de emergencia sanitaria fueron varias, se adoptaron de una forma, como en varias slides podríamos decir realmente,
de una forma bastante rápida. Siempre algo se puede hacer mejor, entonces digamos que hubo también un poco de confusión. Es cierto que pues no fue fácil, pues no ha sido fácil realmente. Entonces yo no quiero defender el gobierno, pues hace muchos años que vivo lejos de mi país, entonces tampoco estoy tan enterado de la política interna o de qué tan buenos son los políticos italianos. Pues me permito decir que casi seguramente son malos. Sin embargo, digamos, el gobierno en este caso, viéndolo desde lejos, no me parece que haya actuado tan mal. Las medidas fueron, digamos, muy resumidas, la que estoy ilustrando en esta diapositiva, que son el aumento del personal sanitario, tanto médicos como paramédicos, que ha demostrado un poco, o que ha, como decir, aterrizado un poco el país sobre, digamos, lo que ha sucedido en los años anteriores, en que se ha disminuido constantemente la inversión estatal en la salud pública. Tengan en cuenta que de un 9% del PIB que se gastaba en salud hace 10 años, hoy en día se gasta el 6.5%. Entonces, digamos, se ha reducido bastante la inversión. Ahora, gracias a la emergencia, pues, o debido a la emergencia, más bien se está intentando recuperar, y esta fue una de las primeras medidas. Uno de los recortes más importantes había sido exactamente el tema de las UCI. Entonces, también se empezó o se abrieron rápidamente licitaciones para compras de equipos dedicados, como los famosos respiradores. Se armaron hospitales o estructuras exactamente dedicadas a la emergencia, y esas estructuras pues, han sido construidas pues, o adaptadas en tiempos relativamente rápidos. A veces ni siquiera han servido, gracias a Dios, pero digamos, esa es una de las actividades del gobierno. Y el otro fue ya ir a buscar estas dotaciones esenciales como el tapabocas, guantes, batas, overoles y todo lo que puede ocurrir. Pues hubo también un bloqueo en la exportación de estos materiales y obviamente todas las polémicas que pueden imaginarse alrededor de esto. La segunda línea que el gobierno como autoridad central adoptó fue desde el 23 de marzo y progresivamente hasta el 13, extendiéndolo a todo el país, fue limitar algunas actividades que también constitucionalmente son garantizadas, pero que gracias a la existencia de las seguridades y de la salud, o sea, del principio de seguridad y salud, pudieron limitarse. Estamos hablando exactamente de las reuniones, manifestaciones públicas, eventos, bares, restaurantes, se cerraron colegios. Esto fue, digamos, como un rayo que cayó, porque de un día para otro el país se encontró con una nueva forma de vida, literalmente, que implicaba exactamente en pues, no poder salir, no ya tener vida social, pues, el colegio, que es un problema y sigue siendo un problema por varias razones sociales y obviamente económicas también. Y el último punto es un punto que también ha sido objeto de muchas críticas, pues con razón o no, pues no me expongo en ese momento, y es el concepto de autocertificación. Entonces, el decreto o los diferentes decretos, que fueron varios, que limitaban la libertad personal, permitían a ciertas categorías de sujetos o en determinadas ocasiones poder, digamos, infringir, digamos, la cuarentena para salir y para determinadas actividades. No sé, ir al médico, ir al supermercado, ir a visitar en caso de papás separados a los hijos. Y todo esto era, para todas estas actividades era necesario imprimir un módulo, un formato presente en la página del gobierno, firmar la razón y autocertificar que
que la actividad por la que se saliera esto. Entonces las fuerzas de policía miraban el papel y como ocasionalmente verificaban que lo que una persona ahí certificaba fuera cierto. Algo parecido, si mal no entiendo, lo propuso o leí algo así, pero probablemente me equivoco, la alcaldesa creo para Bogotá. Entonces, digamos, hay algo parecido que podemos encontrar aquí. La tercera línea de medidas para la emergencia ha sido obviamente el tema económico. Entonces, tengan en cuenta que, digamos, la mayoría de la economía italiana es exportación. Entonces, cerrar una fábrica o cerrar un sitio de producción para, que vive de exportación significa muy posiblemente perder esta cuota de mercado, porque obviamente no sé, el sujeto a los que yo le vendo un particular equipo en otra parte del mundo no está esperando, no quiere esperar que yo salga de la pandemia o de la cuarentena, sino que busca otro proveedor a otro lado del mundo. Es un problema realmente que afecta a todo el mundo, seguramente. Sin embargo, digamos, se quiso intervenir rápidamente y, a través de estos puntos. Digamos, primero que todo, los trabajadores independientes que no tienen sistema, digamos que no tienen un papá como el empleador que le pueda garantizar el salario o que tenga medidas de emergencia, a estos trabajadores, la mayoría de las veces sin necesidad de requerimiento, o sea, directamente. En otros casos sí fue necesario redactar una serie de documentos hasta un poco complicados, se le envió un subsidio, digamos, en dinero efectivo para, da una parte, mantener el nivel de consumo y la otra parte, obviamente, dar como un medio de sustentación a estos trabajadores. El subsidio, así como dato ulterior, era entre 600 y 1.000 euros por trabajador independiente. El segundo mecanismo es un mecanismo presente en varios ordenamientos europeos y es la caja integración salarial. Entonces, si una empresa que tenga más de cierto número de trabajadores se encuentra en dificultad, puede hacer requerimiento al gobierno para que el gobierno integre el salario. Entonces, los trabajadores no van a trabajar para 3, 4, 6 meses, esto tiene un plazo máximo de 2 años, el empleador se ahorra el salario y el Estado le paga al trabajador el 80% del salario, mientras que el empleador le paga la seguridad social. Otra previsión del gobierno fue la suspensión o hasta eliminación total de algunos impuestos, como un año blanco para cierto tipo de impuesto. Y el último plano fue, digamos, decirle a los bancos que prestaran dinero a la empresa con, pero, garantía solidaria del Estado. En ámbito regional, digamos, la autonomía se dirige a varios aspectos, pero principalmente en ámbito de pandemia fue relevante en 2 ámbitos. Ambos son sanitarios, pero quise separarlo por unos datos interesantes que pues enseguida le estaré dando. Entonces, primero, las estructuras sanitarias formalmente son regionales, en el sentido que los hospitales, la salud pública depende de la región, no del Estado. El Estado da unas directrices, como unas indicaciones, pero la calidad y la implementación de todo esto depende de la región como tal. Entonces, en las estructuras sanitarias, como aquí pueden ver, se trata de una competencia compartida, en el sentido que le regioni, casi autónomamente, colaboran con el Estado. Entonces, esto que ha provocado que en varias partes de Italia, donde, digamos, obviamente algunas regiones fueron más afectadas por el COVID. Sin embargo, esto ha mostrado mucho qué tanta diferencia hay entre la organización de la salud a nivel regional. Entonces, las regiones empezaron a adoptar protocolos de bioseguridad, algunos fueron muy eficientes, como en Nápoles, que no tiene fama internacional por ser una ciudad organizada
o de referencia, y otros, como en Milán, que tiene toda la imagen contraria, fueron pésimos, tenían mucho más contagio seguramente, pero digamos, hubo mucha complicación porque estos protocolos fueron ineficientes y mal aplicados. Para darle un ejemplo, digamos, mientras que, por ejemplo, a Roma o en Nápoles se armaron desde el comienzo triage separados, o sea, los que llegaban con síntomas iban por un camino distinto, en Milán entraban en urgencia todos al tiempo. Entonces, los que llegaban con síntomas o ya enfermos de COVID iban contaminando todos los demás, y eso fue un multiplicador, digamos, muy grave. La competencia con los ancianados, pues empiezo contándosela simplemente dándole algunos datos. Digamos, el promedio de muertos en Italia por COVID tiene alrededor de los 80 años, como 78.7, 79 años. De todos los muertos, el 37.7% estaban en asilos para ancianos. Entonces, estas son estructuras como que están en el medio entre las estructuras sanitarias y las estructuras de asilo de tipo distinto. Los protocolos aquí fueron totalmente ausentes. Entonces, digamos, de esos 33.000 muertos, creo que 17.000 totales en Italia, creo que 17.000 son ancianos, estaban en estructuras de este tipo. Entonces, esto va a causar seguramente, y ya está empezando, algunas demandas no tanto contra el Estado central, pero sí contra le regioni, porque entre otras cosas, estos ancianados fueron, gracias a la competencia que hay de las regiones sobre estas estructuras, fueron utilizados como estructura de soporte a las estructuras hospitalarias. Entonces, los que no estaban tan graves como para entrar en una UCI, los pues, ¿cómo decir? Los hospitaban en estos ancianados junto con los ancianos. Entonces, esto fue, como pueden imaginarse, una cadena enorme. O sea, el más famoso de Italia de los ancianados, que es uno muy famoso de Milán, digamos, utilizó esto y tuvo 130 muertos en un solo mes. Y son estructuras muy pequeñas para que puedan darse una idea. Volveremos igualmente a hablar del tema. Por lo que corresponde a las autoridades locales, en este ámbito las funciones son mucho más, tienen hasta funciones como de seguridad ciudadana a nivel estrictamente local, pero digamos, en este ámbito lo que expone la administración pública a eventuales demandas son seguramente cómo se han administrado estas dos competencias que en cierta forma quedaron ya no exclusivas, más compartidas entre el Estado y las autoridades locales. Entonces, en materia de colegios, de un día para otro se cerraron colegios, universidades, todos a la casa, entonces obviamente hay una posible lesión del derecho al estudio que está constitucionalmente garantizado. En Italia la educación obligatoria es hasta los 18 años. Entonces se suspendieron todos. Se intentaron, ¿cómo decir?, implementar protocolos, algunos funcionaron, otros no, pero digamos el efecto social igualmente está evidente, de la afectación social más bien. Otro aspecto era el de los servicios y consumo, que también sobre directivas que daba el Estado central fueron implementadas como medidas, tanto como horarios de apertura, así como tipología de actividad de servicio o de venta al público que podían estar abiertas, modalidades, etcétera, etcétera. Esto obviamente de cierta forma ha afectado el tejido económico, con o sin razón. Esto obviamente es un tema muy complejo que pues será para definir en eventuales juicios probablemente. Ahora, todas esas actividades del Estado y de las autoridades locales, y más en general de la administración pública, son
actividades que, como hemos contado anteriormente, van o conservan las limitaciones que hay en el funcionamiento ordinario del Estado. Entonces, la emergencia simplemente, como ya le he contado, reparte en forma distinta las competencias, pero no es que exima de ciertas obligaciones que existen en el funcionamiento del Estado. Entonces, las actividades, en particular aquí de la administración pública en medida de restricción y de privacidad, son las que probablemente constitucionalmente más han sentido el efecto. Empezando por las medidas de restricción, digamos, hay un principio que también a nivel europeo es muy famoso, que es el principio de la libre circulación. Entonces, digamos, pues constitucionalmente se prevé que cualquier ciudadano italiano puede ir por todo el país, salir a cualquier hora del día o de la noche y hacer básicamente, y tener la máxima libertad posible. Esta garantía en particular está prevista en el artículo 16 de la Constitución. Por otro lado, tenemos en cuenta que en el mismo artículo 16 prevé a su interior una limitación debida exactamente a problemas de salud pública. Entonces, digamos que el Estado, en este caso, se escuda un poco de este principio. El problema es que tanto era el peligro, sobre todo en algunas partes de Italia donde el contagio fue muy reducido, y qué tan grande ha sido la medida. Entonces, el equilibrio entre esas dos es un problema que también me imagino se presentará en algún momento. En materia de privacidad, llegamos probablemente a un tema, a un punto hasta más complejo. ¿Por qué? Porque, por un lado, yo tengo que garantizar la salud pública como deber del Estado, porque si no lo hago, ahí sí tengo una responsabilidad grande de omisión digamos, frente a todos los ciudadanos. Por otro lado, para poder garantizar esto, necesito sí o sí rastrear los sujetos que tienen un contagio, porque tampoco puedo tenerlos en la casa constantemente. Entonces, el equilibrio aquí también es bastante complejo. La solución italiana en este caso ha sido, como decir, copiada, diría, por otros países que tienen una experiencia anterior, como la Corea, por ejemplo, se ha desarrollado una aplicación específica para rastrear, digamos, a través de la aplicación, las personas que se contactan entre sí. Entonces, si un sujeto que tiene un contagio, o que ha tenido un contagio, o que es asintomático, se contacta con otro sujeto a través de los celulares, esta información va a una base de datos central y a la persona que puede haber sufrido el posible contagio se le impone la cuarentena. Para garantizar de cierta forma la privacidad del dato, digamos, supuestamente, porque pues, en Italia todo es supuestamente, se ha, como decir, garantizado que la aplicación va con códigos alfanuméricos, entonces hipotéticamente anónimos, y que los datos serán conservados por el tiempo estrictamente necesario para el control de la pandemia. Ahora, es cierto que el código puede ser, como decir, anónimo, pero la aplicación, el ID del celular en que yo bajo la aplicación no es anónima. Entonces, digamos, es cierto que la aplicación no es obligatoria, entonces, pero es cierto también que el primer día que la aplicación estuvo disponible, la bajaron 500.000 personas. Entonces, digamos, esto es un punto complejo. Ahora, quise poner también esto de la Unión Europea porque el peligro, digamos, o la responsabilidad eventual del Estado italiano no es simplemente frente a sus ciudadanos, sino que
Italia se encuentra en el sistema de la Unión Europea, como bien saben todos, y el sistema de la Unión Europea es un sistema con una organización que es la Unión Europea, que es un órgano sobranacional. No es un órgano internacional, o sea, es sujeto de derecho internacional, pero frente a los estados que la componen es un órgano sobranacional. ¿Qué significa esto? Que hay una delegación y una cesión de delegación de poderes y soberanía y una cesión de soberanía que desde los estados va a la Unión Europea. Y la Unión Europea entonces controla muchos aspectos del Estado. Entonces, ¿cuáles son estas limitaciones que impone la Unión Europea? Primero que todo, una limitación que afortunadamente suspendieron para el 2020 y creo por el 2021, que es esta limitación de endeudamiento público. Entonces, en el balance anual del Estado, ningún Estado de la Unión Europea puede endeudarse más del 3% del PIB. Entonces, en un momento como esto de fuerte crisis económica, de reorganización necesaria de los estados, de gastos extraordinarios, esta limitación obviamente era demasiado estricta y afortunadamente se eliminó. Y el segundo punto es más complejo, ¿por qué? Porque el Estado, todo Estado europeo debe necesariamente ayudar a sus empresas si quiere que éstas sobrevivan, porque tener 2 meses cerrada pagando salarios porque los despidos están suspendidos, sí hay ayuda del Estado, como estábamos diciendo, pero pues aquí toca inyectar mucha liquidez en las empresas y muy posiblemente sin ningún retorno presente o futuro. Esto entra un poco en el tema de las ayudas de Estado. ¿Por qué? Porque si un Estado ayuda demasiado a una empresa del sector privado, está alterando el régimen de competencia al interior de la Unión Europea. Entonces, sobre esto no hay mucho que la Europa haya dicho y es muy posible que esto vaya en el mediano plazo a ser un punto crítico, porque tocará justificar en qué forma se han otorgado estas ayudas. Del punto de vista social y del punto de vista personal, me permito pasar 2 diapositivas al tiempo, entramos en un tema que es muy parecido al tema de la constitución interna del Estado, porque la Unión Europea tuvo un intento de creación de una constitución europea, intento que falló sobre todo frente, por ejemplo, a Francia, que votó en contra de la aprobación de la Constitución Europea, pero estos mismos principios entraron en el Tratado de Lisboa, que fue aprobado en el 2007 y entró en vigor en el 2009, en la que se elencan una serie de principios y una serie de derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Entonces, es como una constitución arriba de las constituciones nacionales. Entonces, no solo deberemos enfrentarnos con eventuales casos muy remotos realmente de contrariedad de los actos del Estado a la constitución interna, sino el mismo recorrido y el mismo control deberá hacerse frente a estos principios fundamentales que la Unión Europea impone a los Estados miembros. Llegando al tema más interesante, yo hablé mucho sobre los primeros, pero era como un sombrero necesario. Entrando más en tema de la responsabilidad efectiva de la administración pública frente a esta situación de emergencia sanitaria, lo que yo, digamos, personalmente puedo creer es que se vayan generando, pues hipotéticamente, esos 2 tipos de responsabilidad. Responsabilidad de tipo subjetivo y de tipo objetivo. Entonces, sobre la primera hay mucho tema, había mucho que decir realmente, porque es un caso de derecho complejo. La premisa es que, por ejemplo, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no existe responsabilidad subjetiva de un Estado. Pero para la jurisprudencia nacional sí existe. Ahora, sabemos que la responsabilidad subjetiva requiere, para que exista,
no solo el nexo causal entre el acontecimiento y el daño, sino que requiere la presencia de doble culpa. Entonces, el recorrido ideológico, digamos, de la Corte de Casación italiana y del Consejo de Estado italiano, cuando han fallado come si dice, encontrando responsabilidad subjetiva del Estado, è stata sobre todo en ámbito o mejor dicho, ha sido con base en la idea del Estado como sujeto de derecho privado en práctica. Entonces, digamos que hay un paralelismo lógico. En Italia existe una responsabilidad penal y subjetiva de las empresas y el Estado, cuando funciona como sujeto de derecho privado, es sujeto, según la jurisprudencia italiana, pues no toda, pero una parte, a este mismo tipo de responsabilidad. Por otro lado, existe la responsabilidad que obviamente es mucho más conocida, que la responsabilidad objetiva, que nace de una consecuencia lógica a una actividad positiva u omisiva del Estado. El artículo del Código Civil italiano que ahí está citado, 2043, se refiere a la responsabilidad extracontractual. Entonces, aquí la responsabilidad, digamos, del Estado es por haber adoptado medidas insuficientes o hasta equivocadas, o no haber adoptado a tiempo o en absoluto medidas necesarias para hacer frente a la emergencia. Y aquí podemos hablar de cualquier cosa, o sea, no, el Estado no ha suministrado en forma adecuada los no sé, los insumos al personal sanitario, no ha previsto no sé, ciertos protocolos de bioseguridad frente a sus empleados, o no ha implementado medidas para salvar el sector o para conservar algún sector económico. O sea, aquí podemos pensar todo lo que se imagina. La legislación ha sido gigantesca, como en Colombia también, digamos, ha sido gigantesca para hacer frente a la pandemia. A pesar de esto, siempre quedan espacios vacíos. O sea, para hacer, ¿qué puedo decirle? Un decreto puede elencar exactamente todas las actividades económicas cubiertas o que entran en una particular disciplina. Sin embargo, alguna va a quedar por fuera de ahí. Entonces, hay siempre una lesión de derechos subjetivos, hay siempre una lesión de un derecho adquirido y es una responsabilidad obviamente amplísima. En la última parte de la presentación, y después, digamos, me someto a sus preguntas, la última parte es esto, que también es una responsabilidad que parece ser incluida en la anterior, pero realmente es un tema particular. Digamos, yo como pequeña premisa, esta confianza legittima, que en Italia se llama tutela del legittimo affidamento, es algo que funciona o nace en el derecho privado italiano y es esta tutela, digamos, muy general de la buena fe que se tiene sobre, en la fase precontractual, ¿no? En toda la fe que me genera la conducta del otro sujeto sobre el resultado positivo de un negocio que después termina sin salir. Okay. Entonces, siendo un principio muy general, en la jurisprudencia italiana se ha transformado en un verdadero principio de derecho. O sea, es algo que está comprobado, existe en Italia es un principio de derecho como muchos otros. Después de haberlo, ¿cómo decir?, concretizado o cristalizado en muchas sentencias y en muchas obras de doctrina muy prestigiosa, ha sido extendido también como responsabilidad de la pública administración. Entonces, ¿cómo funciona esto? Digamos, yo me espero, en el caso que estoy haciendo, o leo
en el periódico o en el mismo primer ministro que sale y dice a la nación, estamos preparando unas medidas para tantos billones de euros de ayuda y entonces a estas categorías de ciudadanos le vamos reconociendo esto, le va a ayudar una ayuda para que hagan mercado, para que sus hijos puedan comprarse o pagarse sus estudios y cualquier otra cosa. Y después, cuando concretamente la medida llega o cuando no llega, yo me quedo con una, pues utilizamos una palabra poco jurídica, digamos como una desilusión. Me encuentro entonces sin que esta expectativa que ya se había considerado como legítima o que ya era considerada por el derecho legítima, sin cumplir. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que se genera a cargo del Estado? Tengan en cuenta esto, o sea, que según la jurisprudencia, esta responsabilidad existe hasta cuando realmente no hay ninguna previsión de ley. O sea, ¿cómo decir? Digamos, hasta si es legítima la exclusión del sujeto, pero la conducta del Estado ha creado en él la confianza legítima de que tenía derecho a esta ayuda, igualmente existe el derecho al resarcimiento. ¿Ok? Pues esto yo no sé si le resulta complejo o no, pero digamos que creo que a este punto tal vez las preguntas serían más oportunas. Entonces, cierro la presentación, regreso al video y no sé si hay alguna pregunta, ya que quedan prácticamente 10 minutos. O si tiene alguna pregunta el doctor. Doctor, no la escucho. Okay. Ahora sí. Sí, Bueno, ahora sí. había ya hablado durante un buen momento, pero repito lo que comenté. Ahora con el micrófono abierto, por supuesto. Lo primero, darle las gracias, un recorrido amplísimo por los diferentes temas que componen la esfera de la responsabilidad del Estado con el advenimiento de la crisis. Comentó usted sobre el hecho jurídico relevante, las medidas, habló de medidas de emergencia sanitaria, las medidas de restricción personal y, por supuesto, las medidas en materia económica y relativas al trabajo. Habló de las competencias regionales e igualmente de las competencias de las alcaldías. Hizo referencia a las limitaciones constitucionales, tema complicadísimo, al equilibrio que debe haber entre las medidas y sus costos. El tema de habeas data es un tema determinante, se ha hablado del mismo, seguramente usted le ha hecho seguimiento al debate que ha habido con la aplicación de la alcaldía de Bogotá. En Medellín también hay alguna polémica. Francia ha tenido esta discusión igualmente, de manera que es un tema relevantísimo. El tema de las limitaciones que pone la Unión Europea, particularmente en materia de endeudamiento. Acá, por supuesto, que tenemos una situación que de alguna manera es comparable en la medida en que tenemos una regla fiscal, no nos sobreviene de una autoridad superior, sino de una autoridad, de una decisión interna de naturaleza constitucional que igualmente limita nuestra capacidad de endeudamiento. Y el tema finalmente de la responsabilidad pública, de la responsabilidad de la administración pública, que es por supuesto el plato fuerte de la presentación, que usted dividió en responsabilidad subjetiva y objetiva. Y en la subjetiva, pues usted comentaba que en ese caso el Estado responde en términos de sujeto de derecho privado y en condiciones de culpa o dolo, y en la responsabilidad objetiva se analizaba el tema desde el punto de vista de la diferencia de una norma con principios generales y también desde el punto de vista de la insuficiencia de la norma. Varias personas han preguntado en ese contexto
sea, les gustaría tener un desarrollo adicional sobre cómo hacer ese equilibrio entre entre qué tanto hacer y qué tanto abstenerse de hacer. Digamos, en materia de limitación del derecho a la movilidad, si se limita, hay, no hay, o hay menos contagios, pero hay más afectación económica de corto plazo. Si no se limita, hay menos afectación económica de corto plazo, pero más afectación más grave campo de la salud. Entonces, Doctor, esa, está muy cortada su voz, por lo menos a mí me llega cortada. Sin embargo, creo haber entendido la pregunta, digamos, pero a esa pregunta. sí, no sé si quiere repetirlo. Lo que yo entendí, y usted me dirá si sí o si no, es que, digamos, cuál sería la virtud o el correcto equilibrio entre restricciones y no. Realmente, digamos, yo tengo en el pasado, muy pasado realmente, o sea, hace muchos años, una participación en un movimiento político italiano y, o sea, tomar este tipo de decisión sí es muy difícil. Pero podemos mirar los dos extremos. O sea, lo que ha pasado en Italia, que ha sido un poco casi escuela en Europa, porque es el primer país realmente afectado y ha tomado medidas muy estrictas. Ahora el país prácticamente ya salió de la cuarentena y ya hay pues las mismas concentraciones de gente un poco más organizada, digamos, que antes. La gente usa el tapaboca cuando está relacionándose con otro sujeto, caminando por la calle no es necesario, entonces no lo usan. Digamos que, contrariamente a la costumbre italiana de no seguir las reglas, más o menos en este momento se están siguiendo. Suecia adoptó una política totalmente distinta, no cerró nada, confió en la lógica y en la buena conducta típica de sus ciudadanos, cosa que sí sucedió, pero tuvieron un número de contagios altísimos igualmente, altísimos comparado con la población sueca, obviamente, un índice de muerte que es entre los más altos del mundo y la crisis económica le llegó igual. Porque finalmente la lógica quiere que, por ejemplo, las actividades más comunes, o sea, restaurantes, bares, consumo, paren igual. Porque yo no me voy a meter, hasta si no me lo dice el Estado, no me voy a meter en un concierto de 40.000 personas en este momento. Entonces, es un poco difícil saber dónde está el medio y es un poco difícil saber, también esperar que el Estado haga todo de la forma correcta. Digamos, culturalmente los italianos no tienen costumbre de demandar mucho el Estado. Digamos, en general no existe. No existen acciones constitucionales directas, por ejemplo. Entonces nosotros no podemos poner una tutela al Estado. Tenemos que demandar a través de un juez ordinario que hace el filtro. Entonces, a la Corte Constitucional llega cuando realmente es evidente la lesión del derecho, si no, no llega. Entonces, no tenemos esta costumbre y ni jurídicamente es posible. Lo que digo, que como política pública y como, digamos, sistema, yo creo que sirve mucha más madurez por parte de los ciudadanos y entender que tampoco es correcto ayudar a todos. Yo quiero hacerle un ejemplo porque, digamos, pues no sé si en Colombia ha sucedido o no, pero parte de las ayudas a las empresas eran un porcentaje de la renta o de las ganancias perdidas en tiempo de pandemia o de cierre obligatorio. Entonces, se presentaron muchas empresas que alegaron haber perdido una cifra así hipotética, $100.000 o 100.000 euros, porque estuvieron cerrados 2 meses. Pero estas mismas empresas, el año anterior, habían declarado en renta 20.000 euros. O sea, ¿me entiendes cuál es la conducta? O sea, es que también es difícil entender hasta dónde ayudar, es que también el ciudadano a veces pretende y poco hace, y lo digo yo como italiano, entienden que, digamos, nosotros tenemos un solo enemigo y es el Estado.
Culturalmente nuestro enemigo no lo demandamos, pero sí lo consideramos un enemigo en todo momento. Entonces, no sé si, porque escuché mal, no sé si la pregunta era más o menos esta, pero entonces era menos jurídica, Sí, más política, digamos. era esa. Hay otra pregunta que guarda alguna relación con la anterior. Eh, Mario Iván Castro pregunta hasta dónde llegar con las ayudas a las empresas. ¿Qué pasa con las empresas extranjeras que tienen operación en Colombia? ¿Deberían ayudarlas? Eh, pues el tema es complejo y depende un poco del vehículo jurídico, digamos, porque si se trata, por ejemplo, de una empresa extranjera que ha constituido empresa aquí la ayuda no le va a llegar seguramente. Y la ayuda que le va a llegar a Italia, como decir, a la casa matriz de cierta medida, ahí se debe quedar porque si no la ayuda no puede llegar. Si se trata de una sucursal extranjera en Colombia, la ayuda indirectamente llega, porque siendo el mismo sujeto jurídico, en parte la ayuda llega. Pero obviamente las ayudas son estrictamente a nivel nacional. Y decir que tanto, miren, hay un caso distinto, digamos, lo que se quiere salvaguardar con la ayuda a las empresas no es el poderío económico del Estado, ¿no? O la importancia económica que tiene el Estado, Italia, Francia, Alemania, España, lo que sea, a nivel mundial. Se quiere salvaguardar el tejido económico, o sea, directo e indirecto, y entre otros, obviamente, el empleo. Entonces, un grupo como Fiat Chrysler, que es italiano, al 100% italiano, pero tiene sede fiscal en Inglaterra y sede administrativa en Holanda. Entonces, todas las utilidades de este grupo, que es gigantesco y que emplea 120.000 personas en Italia, no se quedan en Italia. O sea, los impuestos verdaderos los paga en Inglaterra y Holanda. Sin embargo, pidieron ayuda a la Italia y la ayuda que pidieron, comparado con su volumen de negocio, son dinero verdadero. O sea, estamos hablando de, creo, 4.000 millones de euros. Entonces, la discusión política en Italia es, le ayudamos, siendo que ellos no pagan impuestos aquí, pero tienen empleados y muchos acá, o no le ayudamos porque formalmente, a pesar de ser italiano, jurídicamente son extranjeros. Entonces, la duda pues, es grande. Digamos, uno que salvaguarda con el ayudo. No tanto el sujeto singular, yo salvaguardo el tejido económico del Estado. Entonces, si la ayuda se queda en el país, ayudo, sino de lo contrario está fuera de la lógica de las ayudas. Entendido. Más, o sea, el punto es no tanto la ayuda a la empresa o los propietarios de la misma o la ubicación de las utilidades, sino la protección del empleo. Ese sería el criterio. Es el efecto social que tiene sobre la economía del país. A mí, finalmente, que una mega empresa me pague, no sé, 1.000 millones de euros de impuestos, me importa relativamente poco si da trabajo a 120.000 familias que generan 120.000 mercados diarios o semanales, ¿me entiendes? O sea, una cantidad de multiplicador económico de impuestos generados en el territorio. Finalmente la pelea contra pues, ¿no? Ustedes tienen la imagen del Quijote, o sea, sí, digamos, la pelea contra la multinacional es importante más como imagen que como efectivo. Si a mí me genera empleo y mucho, prefiero tener, esa es la lógica por lo menos que guía actualmente la política italiana. Bueno, una pregunta más, la envía Gabriel Costa. La pregunta es configurarse por exceso en las medidas que emite, bajo qué condiciones se configuraría esa responsabilidad por exceso. ¿Cuáles serían los criterios? Por ejemplo, medidas, yo no quiero hablar, o sea, tengo un problema mío personal en este momento con la cuarentena en Bogotá, porque tengo un apartamento remodelando que no puedo remodelar porque la alcaldesa no me permite hacerlo. No, pues es un caso muy particular. Digamos,
¿qué significa? Si, por ejemplo, hago un ejemplo porque también estas son, como decir, principios o temas de derecho en general y tocaría aterrizarlo y esto depende un poco del caso específico, pero digamos, si la medida, por ejemplo, de restricción a Italia hubiese seguido, hay regiones enteras protegidas geográficamente, como las islas, donde los contagios están en cero hace tiempo. Entonces, que a mí me impiden ir al colegio, mantener abierta mi actividad, seguir con mi vida normal, es una limitación injustificada de mi derecho. O sea, esas son medidas cautelares. Y como todas las medidas cautelares, prevén dos principios. Uno, que haya un periculo mora, y dos, que exista el fumus boni iuris. O sea, si existe el peligro, pienso en aplicar la medida cautelar. Y la medida cautelar la aplico de una forma proporcional al peligro. Entonces, yo no puedo aplicar la misma medida. O sea, cuando el gobierno italiano lo hizo, pues a mi forma de ver fue correcto. Pero si en Milán o en Véneto hubiesen seguido con el mismo tren de contagios y el resto de Italia estaba absolutamente en contagio cero o bajo el 1, que es este índice tan hablado, ¿no? de indicación del contagio, o sea, no tengo por qué seguir aplicando la misma medida cautelar a todos. Entonces, el límite ahí es un poco en los hechos y el borde es de verdad gris. O sea, es muy difícil dar una respuesta concreta, pero yo diría que es esto. O sea, la medida cautelar tiene sus principios y finalmente aplicamos los principios generales del derecho. O sea, lo aplicamos en forma proporcional al peligro. Y yo no Pues sé si en profesor Bogotá, Giacomo Sabatoni, no sé si en Bogotá es proporcional o no la medida de la alcaldesa, eso sí no lo sé. No sabría decir. No me pronuncio, mejor dicho. pues yo por supuesto no puedo contestar esa pregunta, pero sí puedo hacer algunas reflexiones. Hay por lo menos una sectorialización de la ciudad, de manera que hay un criterio diferencial y en ese elemento el criterio diferencial obedece a una razón objetiva. Esa es una discusión. Ahora bien, si la medida es adecuada o excesiva, esa es otra discusión. Me invito, por supuesto, a plantear la Que no pregunta, estamos, pero no que no a estamos haciendo. argumentar. No la estamos haciendo. No, no sé, no sé. Yo Pues, dejo que cada uno haga su trabajo, no me pronuncio. Finalmente, a mí, fuera del tema del apartamento, que es más un chiste, es un tema, a mí no cambia mucho realmente, la verdad. Entonces, sí. pues, profesor Giacomo Sabatoni, muchísimas gracias. A ustedes por la Interesantísima la invitación. conferencia. Gracias. 200 personas tuvimos de asistentes a través de este canal, que estuvimos también habilitados en YouTube, de manera que muchísimas gracias. Gracias. Recorrido amplísimo por las diferentes facetas de la responsabilidad vista desde la óptica europea, tema del cual pues, tendremos que sacar un provecho en la medida en que el derecho comparado va a ser determinante en este escenario de incertidumbre jurídica. Nuevamente, muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros asistentes. Gracias a ustedes por la invitación. Adiós y gracias. Bueno, hasta luego.